lo dijo en la primera hora. 7:40 en la mañana. El portal Primicias publicaba en su edición de ayer, cerca de las 4 de la tarde, que un tribunal ratificó la inocencia de coprocesados en el caso de Sebastián Yunda. Adrián Aro, Juan Huilong y Cintia Puga fueron liberados de culpa en el caso de compra de cámaras. El juicio de Sebastián Yunda sigue pendiente, dice la nota. La audiencia de juicio duró 5 días y tras una deliberación de 3 horas y media, el 2 de febrero del 2023, el Tribunal de Garantías Penales a cargo del juicio ratificó la inocencia de los 3 procesados. La Fiscalía investiga las presuntas irregularidades en 2 contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por $1,7 millones firmados por la entidad municipal Seguridad durante la administración de Jorge Yunda. Según la Fiscalía, con la ayuda de funcionarios municipales, Sebastián Yunda aprovechó su relación familiar con el alcalde para direccionar esas contrataciones. Dice Primicias que en este caso, por asociación ilícita, la justicia llamó a juicio a 5 personas. Sin embargo, la audiencia solo se pudo instalar para 3, Huilong, Aro y Puga, ya que Sebastián Yunda y César Yunda, hijo y cuñado del exalcalde Jorge Yunda, están prófugos. Una vez ratificada la inocencia de los 3 procesados, la Fiscalía anunció que presentará la apelación a ese fallo, que hay que decirlo, fue unánime, es decir, los 3 miembros del tribunal, más o menos igual a lo que pasó con Olavini. En el caso de Olavini fue la decisión unánime, en este caso también fue la decisión unánime. Pero la Fiscalía anunció que va a presentar una apelación porque el proceso deberá ser revisado por la Corte Provincial de Pichincha. Está aquí visitando nuestra mesa de trabajo Cintia Puga, una de las personas procesadas en este caso, quien en su momento ejerció el cargo de jefa de despacho de la alcaldía en la administración del doctor Yunda, y su abogado, el jurista Fernando King, que nos acompaña en esta mañana. Cintia, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Fabricio, y a todos quienes nos escuchan. Agradecida por el espacio y, por supuesto, hacer eco de la noticia que se dio ayer. Por unanimidad se ha ratificado nuestra inocencia y, más allá de eso, además se ha determinado que no existe ningún delito alrededor de todo lo que se ha presentado. Esto significa que no hay ninguna asociación, y peor ilícita, y que por lo tanto no hay un delito por el cual o sobre la base de algo que puedas juzgar. A ver, el tema es que su nombre se hace público, el nombre de Cintia Puga se hace público el momento que a su vez se hacen públicos unos chats en donde se atribuye que usted chateaba con Sebastián Yunda y ahí supuestamente se encuentran algunas evidencias que derivan en este caso. ¿Qué pasó con estos chats? ¿O cuál es su explicación sobre los chats, Cintia? Mira, al respecto, no es una prueba real de lo que ha sucedido, no se contrasta con la realidad. Los famosos chats, que son verdades a medias, realmente fueron presentados y validados por un tribunal y al final desestimados. Es decir, no se encontró ningún acto doloso ni un delito que haya habido detrás de esto. El argumento principal de Fiscalía alrededor de estos famosos chats de los que tanto se hablaron y que tanto nos hicieron mal a quienes estuvimos expuestos mediáticamente, te puedo comentar que simplemente no hay asidero en la realidad, no fue contrastado y Fiscalía nunca pudo demostrar la materialización de ninguna de las cosas que se habían expuesto de manera muy sensacionalista a la opinión pública. Por eso es muy importante para quienes estamos recuperando la paz para nuestras vidas, decirte que sí, la inocencia de la que hemos sido ya nuevamente ratificados y además decirle a la gente que ni siquiera se ha comprobado el delito, que es más grave aún. Imagínate estar en un proceso de más de 500 días y saber que estaba siendo juzgado cuando no habían ni siquiera los argumentos que podrían probar ni de cerca que tú hiciste una actividad dolosa o de afectación a la entidad pública. En esto cabe decir, creo yo, que las personas que vivimos detrás unos procesos como estos, tenemos historias muy fuertes que son sacudidas. A nadie le deseo que pase una persecución como la que sentimos las personas procesadas y que hemos recuperado nuestra paz, porque lamentablemente estuvimos en medio de un conflicto político de quién se queda, quién se va en una alcaldía, y personas que fuimos funcionarios públicos y cumplimos con nuestro trabajo, nos vimos expuestos y ante un escenario que no contrastaba con la realidad, como te insisto, y quedó demostrado, y un tribunal así lo ha demostrado, nuestra inocencia y sobre todo que no hay ningún delito. Legalmente, las 2 personas que faltan ser procesadas en este caso también tienen
una salida jurídica ya que te puede explicar. Ya le voy a preguntar aquello. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso en derecho? ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Qué descargos presentaron ustedes frente a las pruebas de cargo que sustentó la Fiscalía? Doctor, tenga la bondad. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Fabricio. Bueno, este fue un proceso bastante extenso y bastante político. Con respecto a los elementos con los que contó Fiscalía, realmente no existían, porque Fiscalía fundamentó su acusación en unos chats que se descontextualizaron y se desnaturalizaron y no se asociaban con otras pruebas, ¿no? Contrastando con el resto de pruebas, por ejemplo, con el testimonio del auditor de la Contraloría, contrastando con el especialista de la Fiscalía, se llegó a determinar que no existía perjuicio, que todas las fases de los contratos suscritos de las cámaras eran legales, cumplieron todas las fases, fase precontractual, contractual, se presentó las distintas ofertas, se valoraron las ofertas, estas cámaras que se compraron, que tanto se ha juzgado, que tanto se ha hablado, se compró a un precio menor, considerando un historial que el municipio había adquirido en algún momento cámaras. Entonces, todos estos particulares, porque no se puede analizar una sola prueba, un solo elemento, como son los chats, insisto, se analizó en todo su contexto, todas las pruebas, y se ratificó el estado de inocencia de los procesados. Pero los chats son reales. A ver, hay algunos chats que son reales, hay otros chats que se desconoce de dónde sacan. ¿Por qué se saca? ¿Por qué pero se desconoce porque no existen o existen, pero no sabes dónde salieron. ¿Cómo es eso? Porque eso hubiéramos querido que Fiscalía nos explique. Porque no sabemos, estos chats fueron obtenidos de otro proceso. No sabemos de qué celular se obtuvo. Entonces eso es una cosa muy curiosa. Y cuando algún momento se le detiene a Cynthia Puga y a otros procesados, no se contrasta la información de este celular que se encontró, que Fiscalía no supo informar de dónde lo obtuvo, no se contrastó con los celulares, en este caso, de Cynthia Puga, que al momento de la detención tenía en su poder, por ejemplo. Ya, pero en esos chats, ¿hay o no una conversación de Cynthia Puga con Sebastián Yunda, que es lo que de alguna manera se viralizó en su momento? Cynthia, y luego doctor. Ahí te quiero especificar nuevamente. El argumento principal de Fiscalía fue que yo he compartido información supuestamente privilegiada, en este caso a Sebastián Yunda. ¿Para favorecer a un contratista? No, ¿o no? No, ni siquiera tiene una conexión por ahí, que es lo más curioso, porque jamás mis actividades han estado ligadas o a dar información de contratos o a dar información de proveedores y ni favorecer, porque no tengo ese poder de decisión, no soy parte de reuniones, soy parte de un equipo de trabajo, de un pool de asesores que cumple una actividad específica de una coordinación de agenda. Las reuniones y demás que se plasman en ese documento salen de una mesa de trabajo, de un grupo de asesores, de una secretaria particular, de un jefe de despacho, que no involucran la decisión de una sola persona. En esto te contextualizo en el sentido de que los chats que tanto tú mencionas y que seguramente lo recuerdas, todo eso no fue expuesto allí. Realmente lo que la Fiscalía dijo es: Cynthia Puga ha compartido información privilegiada y ese ha sido su pecado. Entonces, ¿cuál es la información privilegiada? Haber compartido una agenda de actividades. ¿Cuál fue nuestro descargo? Señores, la agenda de una primera autoridad, en este caso, es pública. Lo maneja como un instrumento de trabajo un grupo de personas de más de 40. Y todas las personas que asisten a esta agenda tienen conocimiento de este instrumento. Por lo tanto, no es considerada privilegiada y no puedes responder por el uso que si les llegaba a concejales, si les llegaba a asesores, si les llegaba a asesores de ministros, porque las reuniones son en diversos ámbitos. Pero esa agenda también era compartida al hijo del alcalde. Era una información pública que tú la podías conseguir y sí, se la entregó porque no hay ningún acto doloso detrás de eso. Y ha quedado demostrado y comprobado que eso no es un delito, estimado Fabricio. Lo que fue es contextualizado en un hecho político y eso fue lo que nos sancionó la opinión pública y Fiscalía se acogió de eso para traernos a un proceso de más de 517 días, sumados a unas presentaciones que, créeme, es muy doloroso cuando tú has sido un profesional intachable, verte involucrado en esta red realmente es muy doloroso, no solo para uno, sino para la familia. Esto es un ganar para todas las personas que hemos sido víctimas de una persecución sin sentido, porque Fabricio, llegamos al tribunal, Fiscalía había espectacularizado el caso, que tenía 300 cajas, más de 120 testigos. Y claro, uno se pregunta... ¿Y las tenía o no las tenía? Te cuento, uno se pregunta, ¿qué va a pasar, no?
Cuando de repente llega el juicio y de esas 300 más cajas, todo quedó reducido, creo que ni a 10 documentos, a 10 hojas en pruebas. Y en testigos presentó nada más que 12. 4 o 6 de ellos solo te dijeron, sí, yo hice la labor de detención y cogimos su celular, nada más. Y en prueba documental, Fabricio, mis declaraciones al SRI, mi certificado laboral del municipio, bajo esos argumentos te tenían sofocado diciéndote que tú has sido parte de una asociación. Eso es lo doloroso, que gente buena, gente que puede aportar más a este país, ha sido bloqueada con argumentos que no han tenido validez, no han sido verificados ni contrastados con la realidad. Los chats no son información veraz, jamás se contrastó con mi celular. Por eso ni siquiera podría validar y decirte que sí es verdad, que no, porque convenientemente al inicio de este caso los chats fueron filtrados de la misma fiscalía. Por eso es que la prensa pudo tener acceso a esto y se violó el debido proceso y nuestro derecho a defendernos. Justamente eso, doctor. ¿Cómo se entiende que hubo medios que tuvieron acceso previo a los chats y difundieron esos chats? Justamente es algo que nos llamó totalmente la atención, porque ¿cuál fue la noticia crímenes de este tema? Fue un reportaje de Teleamazonas en otro proceso legal, y estas noticias de Teleamazonas es la que sirven para que un señor policía haga un parte policial y dé la información que existe unos chats, insisto, sin explicar de dónde, cómo los obtuvo. Tan solo sabemos que es de un proceso, pero nunca se lo dijo ese chat, ese teléfono, a quién pertenece. Entonces eso es lo curioso desde aquí. Y aquí hay algo importante que mencionar con respecto a los chats. El hecho de que se comparta una agenda, dando credibilidad a estos chats, el hecho que se entregue una agenda, una información a un familiar, primero es una conducta normal, porque los familiares tiene mucha lógica que los familiares quieran saber dónde está su padre, su hermano. Esto ha sucedido en muchos momentos, pero ahora habría que determinar y tendría que determinar Fiscalía, que no lo ha hecho y no lo va a poder hacer porque no ha sido así, si Sebastián Yunda dio un mal uso a esos chats. Entonces, le comparten la agenda para yo saber dónde está mi hijo, dónde está mi padre, mi hermano, y por eso ya constituye un delito. O sea, partimos del hecho de que el compartir una agenda no es delito. Y tampoco, en este caso, quien ostentaba el cargo de jefa de despacho de la alcaldía no puede responder si es que a esa agenda se le da o no un mal uso, doctor. Exactamente. Y esta agenda, como bien dijo Cintia, esta agenda es pública. Se llegó a demostrar en esta audiencia y durante este proceso que esta audiencia era de conocimiento de concejales, de directivos, de asesores, de secretarias, y con mucha lógica para saber cómo era lo que se iba a tratar y los puntos que se iban a tratar en el día a día. Pero entonces, yo no sé con qué código, bajo qué normas actuó Fiscalía al dar, suponiendo que esto sea veraz, estos chats, dar con eso, con este argumento, con este elemento, hablar de que Cintia Puga y otros se asociaron ilícitamente. ¿Cuál es la información privilegiada que afirma, según lo que dice Cintia, doctor, que afirma la Fiscalía que compartió la jefa de despacho de la alcaldía? ¿Cuál es la información privilegiada? Justamente el tema de los chats, pero insisto, la agenda. Pero insisto, esto no es información privilegiada. Y a esta supuesta información privilegiada se llegó a determinar que no se dio un mal uso, que no sirvió de nada, porque incluso con respecto a las cámaras que se contrató con otras empresas que nada tienen que ver, y se demostró y se probó que absolutamente no están relacionados con Cintia Puga ni con los otros procesados. Entonces fue clarísimo que no existió delito, no existió la materialidad de la infracción, no existió esta supuesta asociación para delinquir. Frente a eso, doctor, ¿qué pasa con el caso? Porque ayer se declara el estado de inocencia. Eso no implica que el caso se cierra porque todavía hay 2 procesados, pero el caso no puede avanzar porque no están aquí. Entiendo que tenemos que estar fuera del país, pero ¿qué pasa en este caso? Tengo entendido que en los próximos días vendrá Sebastián Yunda y la otra persona procesada vendrán y tendrán que ser detenidos hasta que el tribunal juzgue con respecto a la situación jurídica de ellos. Pero es evidente que van a ser ratificados su estado de inocencia, porque, insisto, ya se dijo por parte del tribunal, en base a las pruebas que se aportaron, que no existe delito, que no hay delito, que no hay una asociación para delinquir. Cintia Puga, ¿cuál era el papel
suyo como jefa de despacho de la alcaldía? Mira, incluso ahí empiezo comentándote, Fabricio. Siempre se me puso esta etiqueta como jefa de despacho de la alcaldía y ese no fue mi cargo. Jefa de despacho en ese momento fue María Fuentes, que es otra funcionaria pública. Yo tuve el cargo de asesor de despacho, un funcionario directivo 3, con actividades específicas en comunicación e imagen y con la designación de una coordinación de agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que está aprobada el documento de agenda de las actividades del día, mi función es que esa coordinación se cumpla, hacer que los invitados lleguen, que estén presentes, hacer un trabajo de relaciones públicas quizá con quien necesite o con los medios. Estaba en el nivel de imagen y comunicación. Por lo tanto, mi trabajo se desempeñó en esa área. Había un pool de asesores dentro del despacho, cada uno con sus actividades específicas en tecnología, en derecho, en cultura, etcétera, que pues iban filtrando todos estos pedidos de reuniones que llegan, como te digo, de diversos lados. Fui por primera vez funcionaria pública y la verdad creo que cuando uno ha hecho un trabajo intachable, como te insisto, uno no tiene temor de realizar sus actividades, pero no te esperas que en algún momento tus actividades, que las haces con las mejores intenciones del mundo, se van involucrados en una red donde te traten de asociar forzosamente a un delito que jamás existió. Y esto es importante decirlo porque este linchamiento mediático fue para todos. Se hizo dramatizados con mi rostro para tratar de, en ese momento había un hecho político y cogieron nuestros rostros, nuestra imagen, nuestras voces para tratar de espectacularizar alrededor de este caso, Fabricio, y fue muy doloroso. Aquí se habló de Baby Yunda, de Sebastián, y a él lo llegaron a decir Maluma de la Marín, y yo creo que no fuimos respetuosos del debido proceso. ¿Pero usted qué relación tenía o tiene con Sebastián Yunda? Mira, la relación normal de conocerlos, yo vengo de los medios, como tú sabes, en algún momento trabajé en Canela, y pues claro, conozco a la familia Yunda de esa relación de los medios. Pero más allá de eso es el lado humano, Fabricio. A nadie quisiera que le toquen el nombre, sea quien sea, cuando simplemente hay falsedades y persecuciones detrás. Entonces uno tiene que ser solidario independiente de quién sea, porque las injusticias hay que decirlas. Y la objetividad de por medio, si tú no puedes contrastar unos chats con la realidad, ¿cómo puedes estar acusándole a estas instancias, a alguien sin una prueba real? Es muy doloroso haber llegado acá y que te digan que esos famosos chats que se filtraron ni siquiera han sido contrastados o verificados con mi teléfono, que lo tuvieron y no hubo un debido proceso alrededor de esto. Entonces sí, hay que decirlo, las dos personas que quizá llegarán o faltan ser procesadas, al no haber delito, tendrá que en justo derecho resolverse, porque ¿bajo qué delito les acusarían? Ahora bien, doctor, entiendo que la Fiscalía, luego de que emitió, perdón, el tribunal, luego de que emitió esta decisión que ratifica la inocencia de los 3 procesados, le ha pedido a la Fiscalía que haga otras investigaciones sobre otros hechos. Confírmeme si es así. Sí, Fabricio, así es. Pero aquí hay un tema muy importante. El delito de asociación ilícita, ¿qué significa? Se asocian ilícitamente varios ciudadanos con el fin de cometer delitos. En este proceso quedó claro que no existe un delito fin, que no se llegó a cometer un delito. ¿Por qué? Porque no existe un perjuicio al Estado. Ya se determinó que las cámaras el producto fue entregado y lo que en algún momento decía el auditor de Contraloría, que el perjuicio es porque estas cámaras no se usó. Entonces aquí hay algo muy importante que decir. El alcalde Ayunda en su momento compró las cámaras para el centro, con cámaras con reconocimiento facial, para dar más seguridad al centro. ¿Y quién no ha usado? ¿Quién debería responder por esta falta de uso? Es el actual alcalde. Pero vale aclarar que esto tampoco es real, porque estas cámaras si bien tenían un fin, ahora están siendo usadas para el 911. Entonces, ni siquiera lo que se refirió por el auditor de Contraloría, que el perjuicio es la falta de uso de las cámaras, también es falso. Lo que han dicho ayer los miembros del tribunal es que advierten que de las pruebas expuestas y analizadas, esto publica Diario El Universo, principalmente las conversaciones mantenidas en los chats, podrían existir presunciones del cometimiento de otros delitos diversos. Ante ello, el tribunal dispuso a la Fiscalía que investigue los mismos. ¿Esto es lo que dijeron los jueces ayer? No es de esa... ¿O esto es impreciso? No es impreciso. Esto que le acabo de leer que publica El Universo es impreciso. Es impreciso. Lo que dijo el tribunal es que se va a investigar porque de los elementos que constan en el proceso se va
se manda de fiscalía a investigar. Pero insisto, ¿investigar a quién? Porque estos chats, esta información que se tuvo de otro proceso, en el cual se está investigando otro delito y a otros procesados. Entonces, habrá que determinar de quién son estos celulares y qué información contiene, porque el día de ayer no se llegó a determinar la existencia y la materialidad de un solo delito. Correcto, Cintia. Yo advierto el comentario del tribunal también como una formalidad jurídica en medio de un caso que ha sido tan sonado, pero que finalmente llega a un tribunal y le muestras que estas famosas conversaciones no son prueba de un delito. Insisto, no has cometido un delito, ni se ha probado que se ha actuado de forma dolosa, ni que se ha perjudicado a la ciudad en ninguna forma. Entonces, bajo esta premisa, cuando tú nada debes, nada temes, por lo tanto, puedes reinvestigar, que te vas a encontrar con los mismos elementos que no tienen fundamento. Cuando uno es inocente, la fuerza de la razón es la que es. Y pues estaremos prestos para continuar el debido proceso, pero sabemos que lo hacemos ya bajo un paraguas donde se ha reconocido que somos inocentes y se ha ratificado esta inocencia, porque realmente el hecho público es que ya fuimos juzgados y acusados y señalados, ¿no? Entonces, muy duro, querido Fabricio, pasar por esto, pero doy gracias a Dios, a la vida y a las personas, a mi abogado que han estado junto a mí en este proceso y que hemos logrado pues demostrar de forma ética y responsable cómo fueron las cosas y contextualizar sobre todo el escenario en el que se dieron mi trabajo en el municipio de Quiché. Y con esto termino, doctor. La Fiscalía anunció que apelará. ¿Qué significa aquello en derecho? Fabricio, Fiscalía adelantó su criterio e indicó que va a interponer el recurso de apelación. Esto significa que este proceso subirá a la Corte Provincial para que la Corte Provincial, en base a las pruebas aportadas durante esta audiencia el día de ayer, revise este proceso. ¿Usted estaba con medidas, Cintia, cautelares alternativas? Sí, tenía en mi caso la presentación de 2 días a la semana, que justamente es parte de lo que se levantó cuando los jueces ayer en el tribunal dan su fallo. Aparte que advierten que somos inocentes, que no hay delito, dice, levántese las medidas cautelares inmediatamente. Porque, estimado Fausto, adviertes que esto Fabricio. estimado Fabricio, perdón, adviertes que es un sinsentido, discúlpame, Está pensando en Fausto. vengo hablando con los colegas. Ya me imagino. Porque estoy luchando por defender esta verdad que también tiene que decirse con la misma fuerza que se nos juzgó. Correcto. Les quiero agradecer a los dos por el tiempo. Una pregunta más que me envía un oyente. Acá estás que se me burlan por el cambio de nombre. Perdón. Oye, me pregunta un oyente. Me dice, gran amigo, si Fabricio. Sebastián Yunda era inocente, ¿por qué salió del país y no afrontó el proceso, como si lo hicieron el resto? Fabricio, Doctor Fernando King. lamentablemente esto no es un proceso legal. Esto fue un proceso mediático y político que no brindaba las seguridades necesarias. Yo le respondiera con una sola pregunta al radio escucha. Puede ser, es factible, es lógico que Sebastián Yunda, por haber solicitado una agenda a una tercera persona y no se haya llegado a determinar que se haya dado un mal uso a esta agenda, simplemente porque quería conocer dónde y en qué momento estaba su padre, ¿se puede hablar de que cometió un delito? ¿Es racional esto? ¿Es lógico? ¿Es legal? Y quisiera añadir, estimado doctor, mucho se habla de esta palabra prófugo y no somos consecuentes con lo que pasó realmente. Y como yo he sido parte de esto, te puedo contar. Cuando esto inicia, primero nos enteramos en los medios de todo lo que se había puesto y de cómo se tergiversaban los hechos contrastados a la realidad. En este marco, en el caso de Sebastián, él sale del país porque no tenía ninguna restricción en ese momento. Y como es artista, va a algunas presentaciones. Cuando él está fuera del país, es que se levantan estas medidas para su persona y la otra persona procesada. Entonces, cuando él está fuera del país y advirtiendo, estimado Fabricio, tú por tu voluntad, sabiendo que tienes derecho a defenderte, quisieras formar parte o ser parte de estas cárceles donde hemos visto las peores masacres de la historia, cuando tú sabes que hay recursos legales por los cuales tú te puedes defender y demostrar tu verdad. Yo creo que no hay que ser muy maliciosos en la vida porque todo da la vuelta. Y él está
entiendo yo, con medidas cautelares presentándose fuera del país, cumpliendo también con esta disposición, y tendrá que presentarse obviamente para que corresponda a su debido juzgamiento en el momento que así ellos lo decidan. Correcto. Cintia, muchas gracias. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amables. Muy amable. Tanto a Cintia Puga, que ha estado con nosotros, y su abogado, el doctor Fernando King. Cintia Puga ha sido declarada su estado de inocencia en el caso por presunta asociación ilícita por el que estaba siendo investigado y está siendo investigado Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde Jorge Yunda. 8:05 en la mañana. Pausa aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.